Bueno, antes que nada, me quiero presentar también un poquito más simplemente porque yo también vengo de la industria alimentaria. Yo soy CEO y fundador de Iristrace, básicamente porque fui un sufridor también de uno de los principales problemas y es asegurar el dato y tener el dato. Nosotros teníamos empresa alimentaria aquí en España, nosotros tuvimos 27 establecimientos propios y 3 centros de producción. Y crecimos muy rápidamente. Compramos a 2 empresas de la competencia y en ese momento, en ese impasse, bueno, pues lo que se produjo es que hubo un caos organizativo porque eran varias organizaciones distintas, varias formas de trabajar. Y una de las cosas que más me ha obsesionado a mí es, bueno, primero el cumplimiento del análisis, bueno, de lo que es la ley de análisis de puntos de control críticos de seguridad alimentaria, la BPCC, tal y como conocemos, pero también una cantidad de tareas o secciones que teníamos que ir realizando tanto en fábrica como en establecimiento que realmente no encontraba una aplicación sencilla para poder recoger esa información y poderla tenerla de manera ágil. Yo soy una persona que, bueno, por formación profesional, yo siempre digo, soy ingeniero informático, pero yo no soy panadero de nacimiento. Entonces, vengo del sector de la industria de la panificadora, del pan, pastelería, catering y al final, pues también parte de restauración, porque también hacíamos eventos como bodas. Y bueno, como siempre, lo importante que es estar seguro de que todo el mundo está haciendo las cosas y que está todo bajo control. Esa es la obsesión que yo creo que máxima que tenemos nosotros en nuestro día a día y era aquello que dirigía directamente mi día a día. Entonces, para que se puedan hacer una idea, yo me levantaba muy temprano, como buen panadero, y recibíamos la información y al final lo que hacía era estar pegado al teléfono continuamente. Papeles que se acumulaban en mi mesa con incidencias, planes de acción, observaciones, auditorías que se habían hecho, informes que llegaban pues 2, 3 semanas tarde porque en alimentación lo que es importante hoy, mañana ya no lo es tanto porque ya ha perdido valor, con lo cual hay que actuar hoy enseguida para la información de hoy. Entonces, esa era mi continua obsesión. Con esto fundé Iristrace. Mi planteamiento inicial es crear una aplicación que pueda solucionar cómo recogemos la información de cualquiera de los procesos. Empezamos por seguridad alimentaria, empezamos porque era aquel más problemático, pero realmente todos los procesos, sea el proceso que sea un proceso de limpieza de máquinas, sea un proceso de control de producción, sea un proceso de, bueno, de cualquier tipo, lo que necesitamos es que una persona con unos conocimientos básicos o lo mínimo posible pueda ser capaz de coger una aplicación en una tablet o en un móvil y pueda recoger ese dato de manera sencillísima. Cuanto más complicamos el proceso, más excusas habrán. El problema siempre, yo siempre digo una cosa muy importante, es que la tecnología no es el problema son las personas. Las personas utilizamos la tecnología diariamente para comunicarnos. Hace 5, 6, 7 años nadie hablaba por WhatsApp y ahora, vamos, hasta las personas más grandes son las que se encargan de hacer las videollamadas. Yo con mi padre ya no hablo por teléfono, pero que me dice por la mismo celular te puedo llamar y vernos, vamos a vernos, con lo cual yo les llamo a ellos los octogennials o los noventenials, que ya están muy cerca de casi mis hijos, están mis hijos y ellos. Entonces vemos que hay una generación que estamos ahí en el medio con los cuales ya no nos podemos inventar excusas de que la tecnología es complicada. Eso sí, la tecnología tiene que hacerse accesible y tiene que hacerse pensando en estas personas para ayudarles en su día a día. Y esa es la base de Iristrace. Yo ahora les voy a compartir mi pantalla donde voy a enseñarles o voy a mostrarles la aplicación directamente. Sí que me gustaría que, como bien ha dicho Ángela, me interrumpan cuando ustedes quieran, abran el micro e interrúmpanme sin ningún problema. Yo iré contándoles exactamente qué hace Iristrace y cómo les puede ayudar en su día a día y cómo ayudamos en muchísimas compañías no solamente de España, también estamos en Latinoamérica, estamos también en Estados Unidos y estamos también en parte de África, con lo cual incluso empresas de alimentación también de producción en África incluso. Así que yo creo que, bueno, siéntanse libres de pararme en cualquier momento y ahora me confirman ustedes cuando ven mi pantalla. Yo estoy dándole a presentar ahora mismo. Compartir. Sí, ya se puede ver. Perfecto. Vale, bueno, pues lo primero es presentarles la parte. La parte inicial es, esta parte de aquí es la aplicación web o escritorio. Nosotros, Iristrace tiene al final varios usos. Por un lado tiene la aplicación móvil tanto para Android como para iOS.
que funciona tanto en celulares como en tablets. Y después tiene la aplicación de escritorio que funciona en cualquier navegador. Navegadores al final de última tecnología, en todos ellos funcionan. Entonces, ¿la intención cuál es? La intención es que ustedes puedan definir, diseñar, crear o planificar todos los procesos que quieren, bien sean de controles de seguridad alimentaria, planificación, auditorías, controles de auditorías. ¿Para qué? Para el objetivo es no volver a hacer un informe. Yo todavía no he encontrado a la persona que le gusta hacer los informes, ¿vale? A leerlos tampoco, ¿vale? Pero bueno, sobre todo a hacerlos e intentar hacer que ese dato se recoja de una manera muy sencilla y que ese informe salga automático. Si bien lo queremos en formato Excel, bien lo queremos en formato Word, lo queremos en formato PDF o lo queremos acumulados tanto en sistemas de Business Intelligence, en sistemas de Excel o en datos listos y preparados para consumir en cualquiera de las herramientas que puedan ser de Microsoft. Como le decía, Iristrace se basa en principalmente 3 pilares. El primer pilar es las plantillas. Todas las plantillas que ustedes pueden tener de cualquier captura de datos, bien sea semanal, diario, mensual, de cualquier tipo de periodicidad, ustedes al final tienen que recoger un dato en algún determinado lugar, bien sea una planta, bien sea una maquinaria, bien sea una zona, que después tiene que ser inspeccionado por alguien. Con esto lo que haremos será que evitar el intercambio de papeles. Esos papeles que antes teníamos en nuestro día a día, eran papeles para recoger esa información. Yo esos papeles, en mi etapa dentro del sector alimentario, le llamaba que eran los papeles de cumplimiento. Cumplo y miento. Porque la mayoría de veces nos encontrábamos con que el lunes ya teníamos relleno la temperatura del viernes. Y eso era un riesgo que no podíamos tener que soportar. Eso y aparte de que se notaba muchísimo que el mismo boli había sido usado para tomar la temperatura cuando ya se nos había olvidado. Y Iristrace lo que les da es el registro en fecha y hora, el lugar, saber exactamente dónde está, saber exactamente quién ha tomado qué y a partir de ahí poder sacar esa información en el formato que ustedes quieran. Estas plantillas, ¿qué tienen estas plantillas? Estas plantillas tienen de todo. Realmente tenemos muchos tipos de preguntas a las cuales les voy a enseñar para que vean y lo sencillo que sería poder crear una plantilla nueva. Nosotros podemos crear una plantilla nueva desde aquí, podemos marcarle un título, ejemplo de plantilla o de proceso de captura de datos. Podemos elegir el grupo de estados. En este caso tenemos 3 estados o 5 estados. ¿Qué es un estado? Fases por las que pasa el checklist. Tiene que pasar por un control de calidad, no tiene que pasar por él. Estos estados también son totalmente definibles por la compañía. Pueden haber estados rechazados, pueden haber de cualquier tipo. Es muy sencillo y nuestro objetivo principal es que ustedes dominen el control de la aplicación y que sean capaces de poder realizar todas las plantillas y todos los grupos posibles. Una vez hecho esto, le podríamos colocar una imagen, le damos a guardar y empezamos con la creación de esta plantilla. Lo primero que nos pregunta es, bueno, ¿qué tipo de preguntas tenemos? Tenemos preguntas de muchos tipos. Tenemos preguntas de tipo checkbox, preguntas de respuesta única, preguntas de selección múltiple, preguntas únicas también, pero al final todas agrupadas, preguntas numéricas, preguntas de texto, respuestas, mejor dicho, para ser exactos. Sliders que van de 0 a 100, de menos 100 a 100, en pasos de 10, dibujos que pueden ser planos, que pueden ser imágenes de buenas prácticas, que pueden ser un elemento que para que la gente no tenga confusión a la hora de poder auditar o a la hora de poder certificar. Documentos de firma o papeles o momentos de firma más que nada para que puedan firmar dentro del celular y que esa firma quede registrada. Smileys, sencillo, es como una pregunta de respuesta única, pero simplemente con caritas para facilitarle la interacción al usuario y para que les sea menos complicado. Bloques de información, que es un bloque de información del cual no se espera una respuesta, pero sí se podría esperar una incidencia, un comentario o una fotografía. Y fórmulas que vienen de preguntas numéricas, que vienen, antes no lo había dicho, las preguntas numéricas tienen tanto rangos como también rangos de incidencia. Para ir directamente a una plantilla que esté hecha, yo creo que va a ser más sencillo que les abra una plantilla de ejemplo que haya ya en el grupo, ¿vale? Así les enseño algún tipo de pregunta que tengamos. Ups, perdón, que el YouTube me acaba de jugar una mala pasada. ¿Qué ocurre? Vale, les muestro la de ejemplo que tengo aquí.
Bueno, lo primero que van a ver es que estamos en versión 18. Ustedes podrán cambiar la versión de la plantilla tantas veces como quieran. Esto dependerá ya de permisos de usuario. Tienen un control de permisos de usuario. Pueden darle permisos a la gente que puede cambiar la plantilla o no. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué era importante sobre todo para mí? Porque al final un proceso nunca está bien definido. Un proceso tiene que iterar continuamente. Cada cierto tiempo hay que revisarlo y tiene que ser retomado. Si usamos herramientas o buscamos herramientas en el mercado, siempre nos encontramos con herramientas que nos fijan el proceso y después, a la hora de cambiarlo, los costes son muy altos. Entonces, nosotros lo que hacemos es que pueda, bueno, simplemente pulsando este botón, hacer una nueva versión, tengamos una nueva versión de esa plantilla y a partir de aquí los datos, conforme están recopilados, siempre dirán en qué versión fue y guardar un histórico de esa plantilla. Bueno, tenemos la recuperación también de los códigos QR que ahora gracias al COVID o por culpa del COVID han vuelto a la vida y realmente podríamos empezar con ellos trabajando para poder asignarlos. Y lo que vamos es a modificar las preguntas. ¿Qué tipos de preguntas? Bueno, como les decía, las preguntas son bastante sencillas de modificar. Lo que vamos a hacer es poder configurar desde título, forma, unidades de respuesta, hasta valoraciones, hasta condicionales. Entonces, ustedes lo que tienen es una manera visual de poder hacer esa auditoría tal y cual la van a contestar. Nosotros, nuestra obsesión siempre es que, por favor, cuando piensen en una forma de crear un proceso o una recogida de información, siempre piensen en cómo se recoge la información, no cómo se analiza. Porque a la hora de analizarla y a la hora de extraerla, con Idistrace podrán cambiarlas, podrán modificarlas, podrán etiquetarlas, podrán incluso en los grupos de puntuación, ¿vale? En este caso, pregunta sencilla. Tenemos una pregunta simple con acciones. Sí, no aplica. Le hemos marcado 10 puntuaciones si nos marca que sí. Le hemos marcado 0 puntos si nos marca que no. Incidencia automática y para cuando la empiece, cada vez que la empiece, por defecto siempre va a estar precontestada con no aplica. Todas las preguntas, todas y cada una de ellas van a poder admitir tantos comentarios como quieran, que además los comentarios, si los hace por voz, automáticamente se transcriben en texto dentro de la aplicación. Lo vamos a poder también a capturar imágenes, tantas imágenes como quieran, aunque las imágenes tienen un plus que ahora lo verá, y es que podemos decidir si son buenas, simplemente como si fuera Facebook. Me gusta, no me gusta o es una idea. Con lo cual, lo que hacemos es clasificar las imágenes a la vez que auditamos o controlamos o hacemos una recogida de información. ¿Para qué? Pues para después. Nosotros tenemos empresas de otro tipo también, como puede ser el grupo NH, que lo que hace es cada 3 o 4 meses, todo el departamento de calidad se une a ver esas fotografías que fueron tomadas como idea. Fotografías en formato idea, vamos a ver y vamos a ver si modificamos o cambiamos el protocolo para añadirlas. Ustedes supongo que no auditan en una sola zona o si auditan en alguna zona, estas cosas que auditaron hace 3 meses, pues probablemente les pasará como a mí, que lo que pasó 3 meses, pues se quedó hace 3 meses porque yo no lo recuerdo. Y normalmente los sistemas de gestión que tenemos, WhatsApp, Excel o correo, son sistemas de gestión LIFO, o sea, last in, first out, con lo cual todo aquello que teníamos antes en bloque detrás desaparece y no lo vemos. Un segundo. Disculpad, pero esto de trabajar en casa al final aparece en los perfiles. Un segundo. Bueno, obligatoriedades, bueno, descripciones también, es decir, la gente no puede decirnos, yo no sabía cómo funcionaba este proceso. Tenemos clientes que lo que hacen es añadir un vídeo de cómo se hace ese proceso, de cómo se debería de auditar, una fotografía, unos consejos, vamos, cualquier comentario. También lo que marcamos es las obligatoriedades. Oye, no me puedes completar este proceso a no ser que me hayas añadido una fotografía, contestado o me hayas por lo menos añadido un comentario. Después lo que hacemos es agrupar todas las preguntas por grupos de puntuación. ¿Para qué? Para que cuando audite, como les decía antes, vayamos a auditar siempre en base a mi camino. Yo siempre digo, lo más importante es que el auditor o la persona que está recogiendo los datos vaya recogiéndolos conforme va caminando. Y después, si después tenemos que puntuar este grupo con este grupo, nosotros con etiquetitas, con este tipo de etiquetas, al final podemos montar cualquier tipo de puntuación o podemos sacar cualquier tipo de datos. Con supermercados aquí en España tenemos empresas que hasta incluso tienen 768 indicadores de una auditoría completa de un centro comercial como un supermercado. Y por último, las condicionales automáticas para que cuando alguien conteste, esto automáticamente aparezca lo siguiente, es decir, que la persona no tenga que pensar. Porque si la respuesta es que sí,
pues me vas a mostrar todas las preguntas que tengan la siguiente etiqueta. Si la respuesta es que no, igual, o si la pregunta contiene una incidencia, inmediatamente muéstrame una nueva pregunta que yo la puedo personalizar, que sea, pues, dime el motivo o las causas y ponme un plan de acción. El plan de acción, en todas y cada una de las preguntas se le pueden agregar tantas acciones como quieran. Observaciones, no conformidades, puntos de seguimiento, puntos de mejora, como quieran llamarles. Cada uno tiene su nomenclatura. Lo bueno y lo principal es que se va a quedar registrado a quién, esa persona le va a llegar una notificación, cuándo fue detectada, cuándo la queremos que la empiece y cuándo tiene de tiempo. ¿Para qué? Para que no se nos olvide. Miren, a mí, no sé si les ocurre a ustedes, pero yo muchas veces cuando cambiaba de planta y iba a la otra planta, cosas que ya habíamos detectado y cosas que ya estaban, que deberían de estar solucionadas, a volvían a aparecer y estaban allí. Entonces, bueno, en la Excel famosa que teníamos compartida parecía como que sí que estaba hecha, pero de esta manera lo que puedo hacer es forzarles a que me den una imagen realmente de cómo se lo he solucionado. No sé si lo saben, tenemos un podcast. En el podcast incluso tenemos empresas las empresas van hablando de sus casos de uso. Esta semana lanzaremos un caso de uso en el cual una de las compañías a las que estamos ayudando aquí en España nos dijo que el mantenimiento el mantenimiento reactivo había sido reducido en casi un 90% y solamente quedaban pequeñas cosas residuales. ¿Por qué? Porque el reactivo había sido muy bien planificado, la gente ya no decía que hacía las cosas, sino realmente tomaba una fotografía para dar constancia de que la había hecho. Y esto es tan sencillo como esto, es decir, tomar una fotografía. Bueno, lo que les iba comentando, opciones tenemos muchas, tenemos preguntas como les decía, de sí, no aplica. Yo prefiero enseñárselas ahora después contestando una auditoría para que vean cómo es. Y bueno, pues tenemos desde planos, y mover una pregunta, cambiarla de un sitio a otro es tan sencillo como desplazarlas de esta manera. Cambiar una versión ya han visto que totalmente sencillo. Y a partir de ahí, una vez tenemos planificado esto, lo que tenemos que decir es, vale, esta auditoría se puede realizar ¿dónde? ¿Qué es un departamento? Es el siguiente elemento importante dentro de Distrace. Un departamento es su carpeta. Nosotros le llamamos departamento, pero ustedes le pueden renombrar, además se le puede renombrar con Distrace como quieran. Puede ser una línea de producción, puede ser un área de la empresa, puede ser un parte de, no sé, de producción. Cualquier cosa que ustedes les imaginen, nosotros lo que podemos hacer es renombrarlo. O sea, lo pueden renombrar ustedes. Entonces, lo que decimos es, esta auditoría la vamos a asignar a este departamento. Una vez asignada, podemos hacer los if this, then that. Como, por ejemplo, este mismo. Si la pregunta de tipo simple con desplegable ha sido contenido con respuesta y es la opción 5, inmediatamente envía un email con la plantilla alta incidencia para decirle a alguien, aquí tenemos un problema. Esto es tan sencillo como esto. Podemos hacerlo completado con incidencias, con valoraciones. Si el checklist, por ejemplo, la valoración de la categoría total es menor que 95%, automáticamente nos envía una alerta a todo el mundo o a la gente que queramos, ¿vale? Puede ser individual, puede ser por etiqueta de persona, puede ser por departamento o puede ser por responsabilidad y a partir de ahí se les envía un mensaje. ¿Por qué? Porque supongo que ustedes también querrán saber cualquier incidencia en cualquier momento. O sea, no podemos estar a la espera bueno, ya cuando me llegue el informe lo veremos. Lo ven sencillo de configurar, algo muy rápido. Podrían planificarlos. Dentro de los planificados, en este caso, les voy a enseñar cómo se planifica porque no tengo ninguna planificación aquí. Ups. Un segundo. Sí, tengo yo el Chrome que está refrescando bastante. Podemos crear planificaciones, podemos crearla a partir de una fecha en concreto, podemos crearlas con recurrencia, podemos decir que se repita a diario los días laborales, pues, o semanalmente lo queremos los lunes, los jueves y los sábados. Es decir, podemos elegir cuándo, a qué hora, vamos, realmente podemos hacer planificaciones para limpiezas programadas, para después de cada turno, para planificación de cualquier tipo de mantenimiento preventivo o de, al final, los controles de BPDC. O sea, todas las buenas prácticas tienen una periodicidad. Por último, bueno, pueden personalizarse también las plantillas, pueden hacer aleatorias. Nosotros teníamos una de las cosas también que me gustaba mucho era hacerles formación a mi equipo. Yo soy muy partidario de la formación. Soy una persona que siempre digo que prefiero formar a mi equipo y que se vaya a no formarlo y que se quede. Entonces,
Entonces, con lo cual, una de las cosas que me gustaba hacer es hacerles checklists aleatorios. Tengo una base de 200 preguntas en la cual lo que hago es detectar de problemas de formación o faltas de formación en ellos. Entonces, aquí directamente pues, podríamos elegir las preguntas que quisiéramos y hacer un checklist que cada vez que se empiece salgan 3. Haríamos una planificación, todas las personas deberían una notificación, tienes un checklist para contestar, lo contestan. Esto lo hacemos pues también en empresas de tipo de retail o en empresas de tipo, bueno, de cualquier tipo. Entendida la parte de plantillas, no sé si tienen alguna pregunta, quieren que continúe. Vale. Continuemos, César. Entiendo que sí. Muchas gracias, todo bien. Perfecto. Bueno, dicho esto, ven la potencialidad. Ustedes pueden crear tantas plantillas como quieran. Es decir, pueden generar plantillas que puedan ser base o plantillas que puedan ser de otro tipo. En este caso, permítanme que les enseñe pues, cómo se podría contestar una de las plantillas que hemos creado. Vamos a crear una plantilla, en este caso una auditoría de calidad, y la vamos a hacer en el obrador de fabricación. Tenemos una opción aquí arriba, ¿vale? Que es descargar para usar en offline. Normalmente nuestras zonas de producción, al tener paneles y al tener, bueno, hay problemas de comunicación, con lo cual lo que hacemos es directamente la marcamos para que quede lista para descargar. Le damos a crear el checklist y inmediatamente lo que nos hace es crear la plantilla, descargarla, dejarla toda lista, preparada ¿para qué? Para que tengamos una auditoría. Cogemos la dirección y entramos a entrar, podemos poner el código de auditoría y podemos empezar a contestar. Tan sencillo como si estuviéramos contestando con Duolingo. Podemos decir que esto es una incidencia, podemos tomar una fotografía, permítanme. Usamos esta fotografía, inmediatamente ven que, en este caso estoy usando el usuario de Elena, pero bueno, ha recogido Elena la fotografía, la fecha y hora, son las 17:27 aquí en España. Aquí ahora mismo, pues bueno, tengo la imagen, podría decir que es mala por esto de aquí, ¿vale? Podría decir que es buena o podría decir que es una idea. Incluso podría añadir un comentario. Quiero añadir un comentario por voz y que se quede registrado en la imagen. Inmediatamente ya he añadido ese comentario. Eso ya está disponible en su sistema. Es decir, cada vez que alguien está tocando o añadiendo un dato, este dato ya aparece en los checklists. Voy a darle aquí para actualizarlo para que puedan verlo. Puedo ir continuando contestando, correcto, crítico. Puedo decir, voy a crear un plan de acción. Voy a crear, en este caso, una acción correctiva. Y lo que voy a hacer es que se la voy a asignar a María García. El título va a ser limpieza de boquillas, obstrucción en... Bueno. Como les decía antes, aquí la planificamos, decimos que vamos a empezar hoy y le vamos a poner una fecha de vencimiento como no máximo de 2 días, para que inmediatamente les envíe una alerta a primero cuando se les asigna, pero también, sobre todo, que cuando llegue esa fecha de vencimiento puedan automáticamente contestarla. Creamos el plan de acción, esto ya está creado, aquí ya tenemos la limpieza de boquillas, se ha asignado, se ha creado, queda registrado, ya no perdemos más acciones de las que normalmente vamos recogiendo día a día y esa información al menos saben ustedes cuándo y cuándo no. Podríamos seguir contestando, podríamos ir directamente al menú, podríamos ir a la calidad, podríamos ir a servicios del cliente, podríamos ir a otra pregunta, podríamos añadir, como le decía, un comentario. Y bueno, como ven esta información que está aquí recogida, la imagen que hemos tomado y todo, pues esta información ya está quedándose registrada dentro del sistema, ustedes no tienen que darle a sincronizar, a no ser que estén trabajando en offline. Si estuvieran trabajando en offline, simplemente cuando pillara cobertura, lo que le diría la aplicación es, tenemos varios checklists para sincronizar, ¿quieres sincronizarlos ahora? Entonces, a partir de ahí, lo que cogeríamos es todos los datos, los volveríamos a subir. Y una cosa importante es que nunca van a quedársele las imágenes guardadas en su celular. Esto, la ventaja que tienen al final, básicamente, es muy sencilla. Es que ustedes no van a tener bueno, como les decía, no van a tener que borrar imágenes de la aplicación. La gente que puede utilizar sus dispositivos celulares propios y esa información, al final, lo que hacemos es comprimirla desde el dispositivo y subirla en muy bajo tamaño a la plataforma. Bueno,
también lo pueden parametrizar ustedes, tienen 4 tipos de tamaños de imagen, pero al final lo que hacemos es que sea suficiente para que sea para lanzar un informe. Bueno, aquí tenemos la fotografía que hemos tomado y, bueno, más que nada, como ven, pueden exportar las incidencias en Excel, pueden importar el Excel del listado de los checklists, pueden venir aquí y decir, bueno, la auditoría que acabo de realizar quiero sacarla en un formato de PDF o puedo sacarlo en un formato de tal para poderlo enviar. Automáticamente, esta, por ejemplo, si yo le diera exportar en PDF, inmediatamente nos va a salir la auditoría que estábamos completando con las respuestas, bueno, con la personalización que hayamos tomado aquí. En este caso creo que poca personalización tengo, pero bueno, ya se ha generado la auditoría, en este caso la resolución, con la plantilla total de las preguntas que hemos contestado. Solamente hemos contestado 3, le hemos dicho que no salgan las que están vacías, pero bueno, como pueden ver, la generación de ese informe es inmediato. Estos informes, si ustedes tienen un formato que no se adapta a este, no se preocupen. Nosotros al final nos encargamos de ayudarles en la creación del informe que ustedes necesiten, del formato que necesiten, con el objetivo siempre igual de ¿qué? De ahorrarles tiempo en su día a día. No queremos que vuelvan otra vez a realizar un informe cuando el dato se recoge una sola vez. Bueno, como les decía, bueno, parametrización de los establecimientos, parametrización de las plantillas, parametrización de los usuarios, donde los usuarios pues podemos seleccionar a varios usuarios y decirles a qué tienen acceso y a qué no tienen acceso, desde asignar de los establecimientos hasta, bueno, hasta asignarle permisos sobre cada uno de los estados en los que se encuentra el checklist o la auditoría, con lo cual ustedes podrían hacer que los datos que vayan recogiendo diariamente las personas, inmediatamente que le dieran a computador, desaparezcan y solamente le quede lo que quede pendiente de hacer, que es otra de las viejas demandas de siempre de los sistemas de gestión. Queremos solamente ver aquello que nos falta y no todo lo que hemos hecho, porque si no, entonces lo que tenemos hecho nos tapa lo que tenemos pendiente de hacer. Todos estos datos, al final, tienen que ir volcados en algún lugar. Nosotros, por un lado, les ofrecemos un cuadro de mando sencillo en el que ustedes se pueden montar pues, en base a incidencias pendientes, incidencias solucionadas, qué estado se encuentran las auditorías, puntuaciones. Pero también, si ustedes tienen sus propios sistemas de Business Intelligence, lo que les hacemos es volcar los datos. Nosotros volcamos diariamente todos los datos a sistemas como Power BI, como MicroStrategy, como Cognos, como Google Data Studio, como quieran, ¿vale? Es decir, lo importante es que este cuadro de mando sea para la operativa del usuario, de aquel usuario que va recogiendo esa información para poder chequearse cómo va, y si después quieren esos datos mezclarlos con datos de producción, datos de ERP o datos de cualquier sistema de MES que tengan en sus plantas, pues al final lo que haremos es básicamente cuadrar esos datos y pasárselos para que los tengan en sus sistemas. Importantes también, bueno, me voy a adelantar y les voy a comunicar una novedad que tenemos. Estamos trabajando en lanzar público un plugin dentro de Excel. Van a poder ustedes desde el momento en el que están trabajando con Excel importar y exportar información de Iristrace sin tener que entrar a la aplicación, simplemente en base a filtros y búsquedas. Tenemos tanto importaciones como exportaciones, sobre todo las exportaciones serán lo que más hagan a la hora de hacer informes o a la hora de preparar. Y eso también estará disponible en Word, en Outlook y en PowerPoint. Es decir, por ejemplo, queremos enviarle por correo a alguien las incidencias que creemos que debería haber revisado, porque no estamos seguros de que lo esté viendo, pues podemos hacer en un momento una consulta inmediata y plasmarlo directamente dentro del correo. Todo esto y mucho más, bueno, la verdad es que se puede parametrizar. Nosotros, el equipo, tanto el equipo que tenemos con Luis y todo el equipo con Ángela, pues al final les ayudamos a montar las plantillas, les ayudamos a hacer toda la formación, les formamos a los operarios, a los usuarios, vía, sobre todo, formaciones vídeo, ¿vale? Porque nosotros creemos mucho en que al operario tiene que mostrársele algo, el proceso muy sencillo, en pequeños vídeos y en pequeñas cápsulas, porque la persona, si no está pensando en cómo quedó ayer el Real Madrid o cómo quedó el partido o qué tengo que hacer de comer, y realmente en las formaciones les olvidan muchas cosas, por lo cual lo que hacemos es marcarles de una manera que puedan ver el vídeo tantas veces como quieran. Y el objetivo, pues bueno, al final, no es suplir cuadros o de mando o Kanban que tengan ustedes, es darles más valor, es hacer que ese dato solamente se recoja una sola vez
y yo creo que, bueno, a partir de aquí yo creo que me gustaría más escucharles las inquietudes que tengan o si tienen alguna pregunta que quisieran ver más en detalle. No sé si he ido muy deprisa. Disculpad porque hablo muy deprisa. Estimado César. Sí, Gustavo, encantado. Bueno, aquí igual yo trabajo en una panificadora aquí en Quito, Ecuador, que se llama Motor de Alimentos. Entonces, como tú sabes, aquí, o sea, las auditorías, el sistema que estás mostrando me parece súper bien. Me parece que sí, tienes razón, hacer informes es algo engorroso, gastar tu tiempo, tus ideas y eso en hacer un informe, o sea, debería estar ya automático. Entonces aquí yo manejo algo que igual es desarrollado desde España, se llama AILI o ILIAN, como quieran llamarle. Entonces, básicamente la idea de esto era que eso llegue a ser un mes. Igual internamente nuestro ingeniero electrónico está haciendo un SCADA, igual algo básico. Entonces, en lo personal he desarrollado indicadores de calidad basados en la estadística, por ejemplo, un indicador físico de calidad, en donde yo necesito o dependo mucho de la base de datos. Entonces, mi base de datos actual es precisamente AILIN. Es no sé si lo conocen, pero básicamente es algo que me permite recopilar datos. Entonces, yo creo órdenes de producción, yo creo productos en específico y pongo controles de ese producto. Entonces, al final del día, yo cojo y me bajo en la zona restringida un informe en donde me baja todos los datos y esa data yo la analizo. Por ahora en un Excel, ya en otras plantas migré a un Power BI que es un poco más rápido porque tomo directamente del servidor del SQL. Sí. Ahora la pregunta mía es, esto como parte de auditoría yo es mi falencia, ya como calidad tengo esa falencia. El rato que llegan las auditorías, no, en Ecuador no está tan desarrollado, ni siquiera los auditores de la ARSA, por ejemplo, que es nuestra agencia de regulación. Y al final del día ellos no me aceptan a mí mis informes de BI, me dicen, no, necesito algo que esté firmado, entonces me llamó mucho la atención la opción que tienes tú de poner una firma, es súper ideal porque obviamente se te va a pedir cualquier auditor, ya sea de BRC, de FSS C22000, de lo que sea. Exacto. Por otro lado, también otra falla, los registros que yo tengo manuales, obviamente no llenamos, soy sincero, o sea, al final estamos ahí en las tribulaciones viendo cómo hacerlo. Sí. Obviamente eso no quiere decir que no hacemos bien las cosas, no tratamos de hacer bien las cosas, pero en la parte documental es nuestro talón de Aquiles. Siempre sufrimos en auditorías por eso. El auditor o la auditora viene a planta, lo ve todo súper bien, ya chévere. Ahora vamos a la parte de documental y ahí es donde comenzamos con las que no encuentro, que no sé dónde está. Entonces también que se recopile todo en el Iris Trace me parece súper chévere. Pero mi pregunta es, hay la posibilidad de que eso también me sirva para reemplazar los registros, no solo los checklists, sino registros, por ejemplo, de temperatura de masas, que son súper importantes, temperatura del proofer, temperaturas de horno. Claro que sí. Sí, porque al final date cuenta que es una plantilla, es un dato. O sea, tú, por ejemplo, en el tema de registro de masas, de temperaturas de masas, pues tendrás que registrar la temperatura a la que echas el agua, la temperatura a la que echas la harina, para después calcular la temperatura ambiente que tienes en el obrador para poder después calcular exactamente la temperatura a la que va a salir la masa dependiendo del tiempo de máquina. Si la pones en amasadora de brazos, la pones en amasadora de espiral. O sea, tu sector, o sea, es exactamente lo que he pegado yo toda la vida. O sea, he trabajado toda la vida y realmente es una de las tablas precisas que tiene el Club Richmond aquí en Europa, que en base a unos parámetros de los tres datos, pues al final te calcula. Pues esto te podría dar hasta incluso el cálculo. Es decir, que a la misma vez que el amasador está diciendo la temperatura de agua, temperatura de tal, le salga en una fórmula él para que vea la temperatura a la que le va a salir. Por si acaso detecta algún problema, pues que esto no le pase, no vaya a mayores. Es decir, y al final siempre el objetivo, ¿cuál es? Pues que no llegue a que la masa tengamos que adelantarla. Si tenemos que echarle hielo o algo para corregirla inmediatamente, pues tenemos que buscarlo, la solución antes de que la masa ya esté totalmente amasada. Son parámetros bastante sencillos. Y piensa en cualquier registro, desde temperaturas de cámaras o abatidores, desde temperadoras, desde túneles de cocción o tanto, bueno, me da igual el tipo de horno que tengáis, si es de suela o es de carro. Es decir, al final, todas esas temperaturas las tenéis que marcar, es un registro. Tú creas un registro sencillo con una plantilla, o sea, temperatura de hornos de tal.
y le pones una periodicidad o haces que la persona la lea con un código QR, pegando el código QR al lado del horno, pues mira, el Mondial Forni, tanta temperatura, el Salva, tal temperatura. Y podrás hacer, pues bueno, registros de cualquier tipo. Tú piensas que, mira, para que te hagas una idea, en mis panaderías, el primer checklist que yo puse en marcha era una discusión que tenía continuamente con mi hermano. Mi hermano era encargado de producción, yo era encargado de tiendas. Y la discusión principal siempre era, oye, has llegado tarde. El pan ha llegado a una hora que no era. Entonces, al final lo que hicimos es que firmara el repartidor. Hicimos que firmara al repartidor, que la persona que teníamos en tienda dijera primero también cómo se encontraba de ánimo a la hora de vender y por último que nos hiciera 4 fotos de cómo estaba el estado de la panadería y de los panes. La última pregunta de todas era, oye, ¿hay algún producto que no te ha venido hoy bien? Dinos cuál. Y ya está, ahí teníamos unas combos en la que elegías el producto y listo. Esto nos evitaba discusiones continuamente, porque ya no era siempre llegas tarde, nunca llegas tarde. Esto de, mira, tantas veces has llegado tarde es un dato y es un dato que es fehaciente y no tenemos discusión. En producción exactamente igual. Oye, quiero los controles como decía, controles de temperatura de masas, quiero los controles de producción, quiero saber cuántas barras a la hora han salido. Quiero saber exactamente los tiempos de fermentación, cuánto hemos fermentado, a qué temperatura, a qué humedad. Es que son pequeños checklists. Eso ahora son registros que tú dices en papel, que supongo que te pasa igual que me pasaba a mí, que es la parte del cumplimiento. Miento más que cumplo. Y al final estamos allí con que viene sanidad y nos pega, bueno, es donde nos pilla, la parte débil. César, y eventualmente el Iris Trace tendrá conexión a un IoT para facilitar la toma de datos. Según la cual sea. No tiene por qué. Podría ser, por ejemplo, si tenemos, además ahora hay sistemas de IoT para captura de datos, por ejemplo, de temperaturas, que realmente son muy buenos. Nosotros nos conectamos a aquel que nos pueda dejar los datos en algún sistema. Nosotros, por ejemplo, hacemos todo el APPC del grupo Carrefour en España. Todo, entero. Pillamos datos de termómetros en Bluetooth, pillamos datos de termómetros en Wi-Fi, pillamos datos en RFID. Es decir, tenemos distintas tecnologías que lo están utilizando. Hemos centralizado ellos todo en un sistema que se llama Pandora y de ese Pandora nosotros nutrimos Iris Trace. Y al final lo que hacemos es, le damos un acceso a la directora de calidad, o de mejor dicho, en este caso a la de sanidad, que es la persona que hace las inspecciones del parte del gobierno en España, para que vea que los datos están siendo tomados en tiempo real y que no hay ninguna falla. La mujer encantada, nosotros encantados. Al final no hay intercambio de papel, porque aquí ya han empezado a obligar a que todos los intercambios de papel con el gobierno desaparezcan y que sean todos digitales, con lo cual la firma de la manera con el dedo queda muy, muy clara. Oye, esto fue recogido por tal persona. ¿Quieres ver la firma? No te preocupes, aquí está. Y para la gente hacer un rayajo no es nada. Perfecto. Y también entendí que se puede hacer rutas para mis colaboradores, pues para que ellos sepan exactamente qué revisar, cuándo revisar. Exacto, Gustavo. Mira, yo tenía 5 encargadas de tiendas. Pues dependiendo de la persona que iba a una tienda, hacía una auditoría o hacía otra. Y al final, ¿qué acababan? Auditando lo que ellas querían. Y siempre todos los informes eran bonitos. Hasta cuando iba yo que decía, oye, ¿y esto qué ha pasado? ¿Y esto de aquí qué ha pasado? No me habían revisado, por ejemplo, este punto. Pues en limpieza es igual. O sea, al final en producciones es igual. Si tenemos que hacer, no sé qué tipo de auditorías harás, o si haces safety walls, o si haces auditorías de capa con maquinarias, o qué tipo de auditoría hagas. Pero la que hagas la puedes parametrizar. Y lo que haces es que la persona, conforme va tomando los datos, una vez los ha tomado, ya no tiene que dejarte nada más. O sea, tú no necesitas que alguien te haga el informe. Ya tienes directamente el dato recogido. ¿Que lo quieres en Excel? En Excel. ¿Que lo quieres en Word? En Word. ¿Que lo quieres en PDF? En PDF. Al final, ¿el objetivo cuál es? Bueno, que ya como te decía antes, que lo pilles una sola vez el dato y que a partir de ahí tomes decisiones. Intentar ver los findings. Si esto se repite tantas veces, vamos a intentar localizarlo. Varias cosas así así como que hice yo muy rápidamente y que encontré rápidamente. Una, en la parte sobre todo de mantenimientos, ¿vale? Me encontraba con que había muchísimas cámaras, muchísimos enfriadores, muchísimos congeladores, al final, que no se limpiaban bien lo que era la parte donde salía el aire y se rompían continuamente. Fue ponerles una tarea semanal a todos de revisión de limpieza y súbeme una foto de que el panel está como esto. No tuve ninguna incidencia más en los siguientes 3 años.
O sea, si te digo la cantidad de dinero que era eso, yo no sé cuántas cámaras podríamos tener en total. No sé, entre tiendas que tendríamos congeladores, abatidores, teníamos, o sea, no sé cuántas. Y aquello fue un montante de dinero espectacular. Ese fue el primero. Y el segundo, pues también en la hora de recepción de mercancías encontré que había varios proveedores que no estaban entregando los productos con la calidad suficiente que exige la ley. Es decir, el control que tenemos que hacer en recepción de mercancías a la hora de controlar temperaturas, a la hora de controlar que no se ha roto la cadena de frío o que el envase no ha sufrido ningún problema, pues también me encontraba con muchísimas incidencias de este tipo. Y una última pregunta. Claro, ¿El Iris Trace se puede conectar con el SAP, por ejemplo, y con el SQL Server? Mira, no solamente se puede conectar con el SAP, te digo, nosotros hemos sido elegidos por SAP como la mejor herramienta de Governance Risk and Compliance. SAP en Alemania es cliente nuestro y nosotros además abrimos oficina en las oficinas de SAP en menos de 2 meses. O sea, estamos haciendo la mudanza de La Haya a Waldorf. O sea, que nosotros con SAP nos integramos en su herramienta de auditorías, o sea, en su herramienta de risk y sobre todo también en el SAP Analytics Cloud, que es uno de los mejores cuadros de mandos que yo he probado al menos. Es decir, yo para mí el análisis predictivo que tiene en base a los datos que puedes recoger con Iris Trace es muy bueno. Es muy bueno porque te puede decir cuándo se va a volver a romper la máquina o cuándo se va a volver en base a las temperaturas de hornos, puedes hacer auténticas maravillas. ¿Cómo se llamaba la herramienta de análisis predictivo? SAP Analytics Cloud. ¿Le puedes escribir? Sí, claro que sí. Claro que sí. Un segundo a ver si me abre el chat. Que ya te he dicho que el ordenador está hoy un poco revoltón. Al final es el gestor de el Power BI de SAP, para ser más exacto. Lo que tienen también es una herramienta por detrás que, bueno, eso ya tendrías que hablarlo con los comerciales de SAP más, pero que te ponen las capacidades de análisis predictivo en base a datos. Y tienen un equipo que, bueno, nosotros hicimos una prueba aquí en España porque utilizamos esta herramienta para recoger información de pacientes de COVID y, claro, date cuenta que no puedes salir de la zona de la UCI, no podían salir de los servicios críticos y tenían que recoger el dato inmediato y el papel no era viable. Esto nos dio la opción de que pudiéramos anticipar el deceso o la puesta de bueno en algún paciente en COVID, gracias a la herramienta esa. Y nosotros volcamos todos esos datos en SAP cada segundo, era cada segundo y medio, cada 2 segundos, era una barbaridad. La inmediatez era brutal en este caso. A ti tampoco te hace falta tanto, ¿eh? No, para panadería, con que nos lo den cada media hora o cada hora, tenemos más que suficiente. Sí, aquí es un chiste porque, o sea, Modena Alimentos es como molino, pastificio y también panificador. Ajá. Entonces, yo soy, o sea, hago sede aquí en Quito, soy técnico de aquí de Quito. Sin embargo, la dirección de calidad me pidió que levante estos indicadores que te comentaba a nivel nacional. Muy bien. Y me tomó literalmente 2 meses levantar algo que aquí todavía no acabo de levantar bien en Quito. O sea, la panificación es bien compleja de estandarizar. El molino no tanto, la verdad, pero esto sí, pero le quiero meter ahorita más punch, entonces sí me queda bien. Son gérmenes, Gustavo, son gérmenes. El pan son gérmenes al final y fermentan cuando quieren, como quieren. Es un mundo que es una maravilla, pero también a su vez es una jodienda. Gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Que tengan buena tarde.